Bienvenido, Alfredo. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Gracias. Y hemos invitado, y le aprecio que esté aquí, a Sergio Gutiérrez Luna. Sergio, pues estuvo ayer conduciendo toda la sesión del Congreso con motivo de la ceremonia de toma de protesta de Claudia Sheinbaum, hasta el momento donde doña Ifigenia Martínez pues tomó ese lugar para hacer la escena, bueno, para tener la escena simbólica de alto simbolismo, sin duda político, de ser la responsable de entregar la banda presidencial de manos del hoy expresidente López Obrador a pues el pecho de Claudia Sheinbaum, que se colocó la banda presidencial el día de ayer. Así que gracias por estar aquí después de ayer. Gracias, Carmen. Un gusto, Alfredo, estar aquí. Un gusto, Sergio. ¿Cómo fue lo de ayer? ¿Por qué no empezamos por esta parte que es, al final de cuentas, el motivo de esta conversación? Un nuevo gobierno que empieza. Estamos en este momento con 100 puntos que delineó Claudia Sheinbaum en su mensaje de la tarde, más lo que dijo en la mañana. Todo junto, pero ¿por qué no arrancamos, si te parece, Sergio, frente a qué estamos y qué significa todo esto? Yo creo que el día de ayer tuvimos una ceremonia muy emotiva, muy republicana, institucional. El arribo del presidente causó gran emoción en muchos legisladores, legisladoras, incluido, por supuesto. El presidente también muy emocionado. Y luego llegó la doctora para este acto que tú mencionas, donde lo que indica el protocolo es que el presidente saliente entrega la banda al presidente o presidenta del Congreso, a doña Ifigenia, y esta a su vez la transmite a la presidenta entrante, a la doctora Claudia Sheinbaum. Y escuchamos un discurso que yo en esta primera intervención quiero destacar algo que a mí me pareció muy acertado, el tema económico. Creo que la doctora se concentró, la presidenta se concentró en mandar un mensaje a los mercados, a los inversionistas, a los empresarios, decir que hay certeza, que va a haber seguridad jurídica en las inversiones, y también mandar un mensaje de que va, digamos, a relanzar o a utilizar como una palanca económica la relación que tenemos con Estados Unidos y Canadá, y además pues nuestra posición geopolítica para esta llamada relocalización de empresas. Creo que un primer comentario es bien por ese mensaje que manda, la autonomía del Banco de México, una explicación que dio también sobre la reforma del Poder Judicial para, digamos, poner todo en su dimensión correcta y que no sean especulaciones que muchas veces pueden ser, digamos, no de buena fe por algunos, pero yo creo que el dar ese mensaje va dando certeza de cuál es la ruta que ella vislumbra en materia económica y en desarrollo económico. Estuvimos contigo, Alfredo, ayer junto con Jacobo Dayan y varios enlaces para una transmisión especial. En este momento de la mañana, ¿qué dices en el arranque de este nuevo gobierno? Bueno, a ver, tuve ocasión de justamente estar mirando, digamos, el día de ayer el discurso completo. Creo que efectivamente fue un arranque emotivo, esencialmente, para el grupo de Morena y el oficialismo, digamos, ¿no?, en la Cámara de Diputados. Efectivamente, si la amalgama del relato político de estos años ha sido López Obrador, la presencia de este personaje en la Cámara hace o hizo que hubiera una corretiza por los selfies, ¿no?, en todo el tiempo, ¿no? Llama la atención que también se fueran a buscar selfies de parte de algunos miembros del Partido de Acción Nacional a la presidenta de la Corte. En donde tengo una primera diferencia con lo que dice Sergio, es en el sentido de qué tan republicano es este evento. Y no solo por las porras al presidente saliente, las propias porras de la presidenta entrante al presidente saliente, sino porque creo que este tipo de evento, con toda la lógica que tiene, debería de adquirir desde hace mucho tiempo, como parte de una lógica política en México, la capacidad de debatir, de ser un espacio de ciertamente toma de protesta, pero hubo el posicionamiento de los partidos políticos previo que le tocó conducir a Sergio, donde no está el Poder Ejecutivo escuchando qué es lo que opina la pluralidad de la Cámara en sus distintas proporciones. Tenemos incluso informes de gobierno, este no era el caso, pero informes de gobierno en donde tampoco esto se sucede, ¿no? Entonces, a mí me parece que en México hay una extraordinaria carencia para que los distintos se sienten en el espacio institucional, más allá de los medios de comunicación, que qué bueno que ocurra, y que ahí se presenten las distintas visiones y versiones de la vida pública
de lo que representan unos, de lo que representan otros. Yo he hecho faltar esto como parte de un proceso de construcción democrática en el país. Y si bien no estamos en un sistema parlamentario, donde es muy común conocer, digamos, al primer ministro, el tete-a-tete, etcétera, creo que sería de un extraordinario avance que esta actividad legislativa, la de que se llame al Ejecutivo, a este o a cualquier otro, y no es evidentemente una práctica de este gobierno, sino histórica, se vuelva un momento en donde hay la posibilidad de conocer las visiones y las versiones. Esta cosa de no tocar al presidente de la República, de ser el día del presidente de la República, tanto en términos de la toma de posesión del entrante como incluso en los propios informes de gobierno. Me parece que deberíamos empezar a replantearlo y repensarlo. Hace muchos años que se debate esto, pero permanece en este acto, digamos, en donde lo único que no hay es diálogo. Sobre el punto, ¿qué dirías, Sergio? Mira, yo creo que... Dado que estás donde estás. Dado que yo creo que este sexenio que concluyó y este que empieza, el presidente López Obrador fue un presidente muy terrenal, tratando de tener vinculación y acercamiento, rebote de ideas con muchos grupos. Estás hablando de un ámbito particular, del ámbito del Congreso y de una expectativa de algo que pudiera ser. Habrá que analizarlo. Con las reglas que tuvimos hoy, creo que el evento de ayer fue un evento, digamos, pulcro. Estas porras que tú dices, bueno, pues fueron porras de ánimo de un grupo, el grupo mayoritario, pero fueron respetuosas. Y también debo destacar algo, Carmen. Hubo una actuación de la oposición muy institucional. También así fue. ¿Cómo se logró por eso? parte de todos. ¿Hubo un por pacto parte previo? de No, mira, yo creo que... ¿Cómo fue? No, Sí. A ver, Sí, yo creo porque, que a ver, se notó. Con un diálogo con las fuerzas políticas. Yo siempre he sido partidario de dialogar, de hablar con ellos. El trabajo y el esfuerzo que ha hecho el Coordinador Monreal y los que hemos estado ahí tratando de que este evento fuera un evento institucional, y creo que se logró. Las posiciones que dieron los partidos, los posicionamientos que dieron los partidos de manera previa, también fueron de tender la mano, de esperanza, de acompañar, de esperar a ver resultados, que es lo que nosotros creemos debe darse en un sexenio que está empezando. No lo puedes juzgar por el primer día, evidentemente no. Estamos viendo cuáles son las líneas que dio la doctora. Aunque el primer día es muy importante. El primer día es muy importante. ¿Y si se empieza a juzgar desde el primer día? Claro, que dice, como lo dices. Va a ir hoy a Acapulco, anunció, para evaluar ahí la situación que es delicada. Con base en esto, creo que el balance fue bueno. Y haciendo una ponderación de todos los que estuvimos en la sesión. Se desbordaron los ánimos en positivo. Y eso, pues yo lo pongo como algo que para el grupo mayoritario era importante, ver al presidente, ver a la presidenta, y se acabó. ¿Habrá que replantear eso o no? Bueno, quedará para un debate sobre si necesitamos otros esquemas de interacción entre los poderes, ¿no? A ver, Sí. no, a mí me... A ver, no, en eso tampoco hay una parte que ojalá que sí lo revisen, Sergio. Porque no es un asunto no es un asunto decorativo el debate, o sea, en una democracia. O sea, ni la deliberación es un asunto accesorio, ¿no? Es un asunto central de la vida democrática. Desde luego yo no comparto que López Obrador, y me parece que eso fue exactamente la expectativa que plantearon los posicionamientos desde la oposición de cara al arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum, haya sido un presidente al que se le pueda llamar presidente dialogante con aquellos que piensan distinto a él. O sea, él se dirigió a lo que él considera pueblo, que ignora a otra parte del propio pueblo, y cuando esta ausencia de diálogo con los partidos de oposición se ha dado como se ha dado en el periodo obradorista, es decir, yo no tengo memoria, a lo mejor tú me lo recuerdas, pero no tengo memoria de un encuentro entre el presidente de la República y los presidentes o los líderes parlamentarios de la oposición para tener un diálogo sobre determinados temas. Esto no ocurre en todo el sexenio, a diferencia de sexenios previos. Da la impresión de que el diálogo no es un valor democrático importante. Y creo que justamente la expectativa o la mayor expectativa que yo advertí el día de ayer en los discursos de todos los partidos de oposición, en el Partido de Revolución Institucional, en MC, en el Partido Acción Nacional, es una expectativa de que eso se modifique, que las posibilidades de tener un diálogo público,
abierto sobre las diferencias, no para que las diferencias no existan, claro, sino para que se debata en torno a esas diferencias, debería o es, me parece, uno de los ejes de expectativa del arranque de este gobierno. Desde luego ayer no se dio, y este es no se dio ni siquiera desde el punto de vista discursivo. Esto en el mensaje de Claudia Sheinbaum, veremos si en lo que viene hay un cambio en esta dirección. Veremos eso, que es parte importante sin duda de esta discusión. Hay muchos temas, muchos ángulos y no nos alcanzará el tiempo nunca, pero hay que partir también del primer día ya formalmente de trabajo de gobierno, la primera conferencia matutina, el tema de 1968. Hoy 2 de octubre es la primera conferencia matutina que presenta Claudia Sheinbaum con una estructura ya para que sepamos cada día qué tema va a presentar o qué temáticas va a presentar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y después las preguntas de los periodistas y personas que estén en el Salón Tesorería. 1968, pues, llevó hoy al gobierno a presentar una disculpa pública. Y aquí hay un tema muy importante porque desde luego es una fecha histórica que marca a México en un momento donde estamos discutiendo la militarización y la reforma militar y un conjunto de cuestiones que van de la mano también de la otra gran cuestión que es la reforma judicial, de la cual también habló la presidenta. Dice la presidenta, aquí no hay militarización, en México no la habrá. Defendió la reforma judicial que está en medio de una polémica y con una pregunta abierta sobre qué va a ocurrir con la Suprema Corte de Justicia, si hará algo o no contra esta reforma y demás cuestiones. Así que esas serían las materias más duras que en este momento tenemos enfrente y los principales desafíos de la presidenta y del propio país. ¿Qué me dices de esto, Sergio Gutiérrez Luna? Incluso también anunció que mañana enviaría un paquete de reformas adicionales. Sí. En el discurso de ayer en el Congreso también anunció la posibilidad de una reforma en materia energética. Es decir, va a haber varios temas. Los que ya están caminando, como mencionas tú, el de la reforma del Poder Judicial, donde vienen las leyes secundarias, y la Guardia viene Nacional su implementación, viene la implementación del tema de la Guardia Nacional, pero también vienen otras tantas reformas. Yo creo que el tema de la reforma energética va a ser un tema de mucho interés. ¿Constitucional será? De mucho interés. Pues vamos a esperar a ver no cómo llega la iniciativa. No han mandado. ¿Podría ser una contrarreforma? ¿Podría ser una contrarreforma energética? Creo que no hay que especular. Hay que esperar al día de mañana o cuando. ¿Podría ser mañana o no? Habló de un paquete. No sabemos si en ese vaya este tema de la reforma energética, pero dijo en los próximos días el tema de la reforma energética y mañana uno. Yo creo que el de mañana se referirá a la administración, a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, donde hará algunos ajustes. Por ejemplo, el elevar a rango de secretaría el Instituto de la Mujer y otros temas que seguramente querrán ajustar. Ciencia, tienes razón. Entonces creo que va por ahí y luego esperar este tema de la reforma energética. Ir en paralelo, pues viendo el análisis y el desarrollo de todos ellos. Creo que el del Poder Judicial que ha generado, bueno, pues esta situación donde algunos tienen diferentes opiniones. Ayer también mandó un mensaje muy claro sobre el tema. Los derechos de los trabajadores del Poder Judicial van a permanecer intocados. ¿Cuál es el tema ahí? Bueno, cambiar a los impartidores de justicia para que sean elegidos a través de un proceso democrático, que de lo que supongo se ha hablado mucho aquí en esta mesa. Y se seguirá hablando muchísimo. Hasta el infinito. Sin duda, es un tema importantísimo. ¿Qué veo yo? Bueno, otra etapa con cambios importantes, con iniciativas importantes que habrá que ir desglosando, desmenuzando poco a poco. Y la intención de la presidenta de tener su estilo, lo vimos en la mañanera, más ejecutivo, más concreto, con los formatos que tú mencionabas, de cuáles van a ser las temáticas cada día, más estructurado. Y también, bueno, a ver, la presidenta Claudia Sheinbaum es una mujer con disciplina, con orden, con una formación académica científica, y eso le da otra estructura de conducirse tanto en la parte política como en la parte administrativa. La administración pública, yo creo que va a tener un control de una forma diversa a la que tenía el presidente López Obrador por su formación, que además cuenta ella con experiencia de gobierno, ¿no? Fue jefa de gobierno. Es una tarea no sencilla ser jefe de gobierno en la Ciudad de México. Ella fue una jefa de gobierno y con retos importantes que sacó adelante. Me quedo con algunos de los temas que además a ella le gustan, le interesan, el tema del medio ambiente y el tema
de energías renovables, en el cual hizo énfasis, por ejemplo, ayer. Hubo un dato importante ahí que señaló que vamos a estar, digamos, extrayendo no más de 1.8 millones de barriles diarios, que la expectativa pudiera ser de 3, pero que eso es dañino para el medio ambiente y que entonces prefiere tratar de orientar las políticas públicas para energías renovables. Es un cambio importante. Entonces vamos a ir viendo en estos días cómo van a ir tomando rumbo diferentes aspectos de la administración pública que sí van a incidir, creo yo, en una mejoría del escenario que tenemos. A ver, efectivamente esta mañana arranca con una referencia al 68, que es una referencia que para muchos... ¿Una disculpa pública del Estado? Sí, esto ocurre después, pero ella hace una primera presentación. Sí. Para muchos de nosotros luego... dice que ella es hija del 68. Sí. En atención al papel que su mamá jugó en el Poli, en aquella época y en aquel movimiento, lo cual, por lo menos a los de mi generación, yo soy, aunque seguramente no parece, un poco más joven que ella. Pero también me tocó tener a mi madre en el Lecumberri, por ejemplo, ¿no? ¿Era maestra en aquella época era estudiante de psicología. ¿Y estuvo en Lecumberri tu mamá? Y estuvo en el Lecumberri. Mi jefe pudo irla a sacar más o menos pronto de aquella bronca. ¿Tu jefe, tu papá? Sí, mi jefe y mi papá. Sí. En ese momento tu papá. Sí. Gracias, mío. Muchas gracias. Gracias por este café. Gracias. Nos están regalando para el público, nos están regalando un café en este momento. Un café con esta taza. Gracias. O una agüita, un café. Gracias. Bueno, gracias, Miguel. ¿Por qué hago esta referencia? Y me parece muy importante. Porque me parece que Claudia hace la presidenta, vamos a decirle Claudia, hace un primer planteamiento, digamos, en donde intenta, y luego este hecho de pedir perdón, etcétera. Hace un planteamiento que trata de situarla en una parte, digamos, de la historia y de la mirada o a partir de la cual ella podrá formar parte de un tipo de izquierda en México, ¿no? Yo lo que he mantenido aquí, y he mantenido en muchas ocasiones, es que esa palabra se dice en plural, como las derechas y como otras tantas cosas. Es decir, existen distintos grupos, segmentos, etc. ¿Qué me parece importante de esa definición a propósito de lo que está en juego? Me parece que es un acto que tiene solamente los ejes de un simbolismo. Y eso me preocupa. ¿Por qué me parece que tiene los ejes de un simbolismo? Porque tenemos un problema enorme de personas desaparecidas en México. Porque tenemos un problema enorme de violencia en México. Porque tenemos un problema con la justicia, no solo con el Poder Judicial, sino especialmente con las fiscalías en este país. ¿Y ese simbolismo no te parece de empatía, digamos? Me parece, puede ser un acto empático, pero absolutamente contradictorio respecto de una visión y de proyecto respecto de lo que está ocurriendo en el país. Es decir, y me preocupa muchísimo que el acto, digamos, simbólico, que también puede ser propagandístico, no termine constituyendo una nueva institucionalidad para atender mecanismos de verdad, de no repetición, de justicia transicional, de una discusión mucho más honda y seria sobre esta parte. Porque el debate ha consistido en contar, en mi opinión, una cosa que es falsa, que es, fíjense que ahora vamos a lograr que el pueblo defina quiénes son los jueces, lo cual, en mi opinión, no es parte de esta reforma, realmente. Y independientemente de mi concepción sobre la reforma, que por supuesto no es positiva, la del Poder Judicial, y mucho menos la que tiene que ver con la Guardia Nacional, lo que me parece es que no hay una discusión con toda seriedad, y eso es lo que quizá el perfil de esta nueva presidenta pudiera lograr. Una discusión seria, en donde se asumen las condiciones de la realidad para poder construir una solución como país, de los gravísimos problemas que tenemos en México. Que no queden en este acto, pues, algunos pueden considerar empático, otros pueden considerarlo propagandístico, pero que al final del día no tenemos una vía institucionalizada para discutir con toda seriedad lo que es el grave problema del país en términos de inseguridad, de violencia, etcétera, incluyendo a toda la cadena institucional que juega en ese mundo. A ver, pero buen punto. Sin duda, gran asunto para México el tema de las desapariciones y una situación extraordinariamente grave que se ha prolongado por muchísimos años en México. Esto que vimos hoy
o es propaganda o punto de arranque para encontrar soluciones extraordinarias a un problema extraordinario que tiene que ver con todo esto? ¿Qué decir? Me quedo con la idea de que es el primer día. Estamos en el 2 de octubre. La referencia que hace la doctora a cómo lo vivió ella en su niñez, hablaba de que fue lo que vivió cuando tenía 6 años. Y muy cercana a Raúl Álvarez. Álvarez. Y lo que pasó con su mamá. Y a la chata. Creo que es un tema, en primer lugar, de empatía. Y luego, en segundo lugar, ir viendo en estos meses cómo se va desdoblando esta estrategia de seguridad y de atención. Uno de los puntos que traía ayer ella en estos 100 que dio ayer en el Zócalo está el de continuar con la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa. Es un punto. Y vemos los puntos que son, digamos, muy sintéticos. Evidentemente, parte de un discurso. Los ejes y los cómo vendrán después y vendrán en el desarrollo de este momento. Pero una cosa no puedes tú tener la expectativa nada más de un desarrollo, digamos, muy detallado cuando está esbozando la visión de país que ella tiene. A ver, un detalle, que no es un detalle, no es un detalle. Los jóvenes de Ayotzinapa, por supuesto, son, además de un tremendo dolor nacional, claro, un símbolo en muchos sentidos de muchos otros desaparecidos y desaparecidas en México. ¿Y qué pasó durante estos 6 años? Pasó que cuando se topó al ejército, se suspendió el proceso de avance de las investigaciones en relación a este punto. Pasó que se creó una comisión que en realidad era una comisión no autónoma, sino que pertenecía al gobierno. Pasó que se descalificó a los especialistas internacionales que hicieron los mayores y mejores avances del país. Pasó que se tuvo que ir prácticamente exiliado político el fiscal que estaba haciendo las investigaciones a este respecto. ¿A qué voy con el tema, independientemente del primer día? Nadie va a exigir otra cosa. Ojo, pero no venimos de ningún contexto que no pueda ser analizado en términos de lo que pasó con este caso en concreto. Entonces, al mismo tiempo que pasa eso, se dice, voz en cuello, no hay una militarización del país. Al mismo tiempo que se condena las acciones del Batallón Olimpia, se vuelve a la policía que debería civil. Yo creo que hay una gran... Se condena. Hay una gran diferencia entre ese tipo de órdenes y la forma en que se usó a los militares en aquel momento con lo que ahora se pretende. Es que nadie está diciendo que se vayan a usar el mismo sentido. Pero no digo que el mismo tiempo que sí se puede comparar. No puedes comparar el 68 con lo de cuando hay una intervención de militares en la vida civil para establecer, como se ha establecido en la Constitución, que sean ellos quienes van a hacerse cargo de la seguridad pública. Al mismo tiempo, ojo con el simbolismo también. Me parece al mismo tiempo que tú comparación. Te lo digo con respeto, sí. A mí me parece mucho más grave, independientemente de si es simplista o no, me parece mucho más grave que se pretenda atender un problema de esta complejidad adicionando una lógica y una estrategia que viene no de López Obrador, que López Obrador, digamos, avanzó, pero que viene desde el gobierno de Calderón implicando a las fuerzas militares en tareas de seguridad pública, en la incapacidad del Estado mexicano de construir una policía civil, en la renuncia hoy constitucional a la creación de una policía civil que dé otras características justamente a las protestas y a los fenómenos de violencias que se viven en México. Entonces, yo veo esas contradicciones sobre la mesa. Perdón, con todo respeto, me parece muy simplista el comparativo del Batallón Olimpia con lo que está sucediendo hoy. No son condiciones históricas iguales, ni son condiciones sociales iguales. En el 68 vimos un fenómeno del que todos sabemos qué sucedió. Ahora, iniciamos con una circunstancia en el sexenio pasado de violencia y de crimen organizado severa. Y de lo que tuvo que echar mano el gobierno mexicano fue de las fuerzas que se tenían en ese momento y que podían hacerle frente a esa situación. Que eso no solo por el hecho de que tú lo menciones, que está previsto en la Constitución, implica que se estén violando los derechos humanos, ni mucho menos que estemos en una situación que sea el equivalente a lo que sucedió el 68. Yo creo que la situación extraordinaria en la que vive México
debe de orientarnos o permitirnos buscar también soluciones extraordinarias, que son las que se han estado buscando y construyendo con el tema de la Guardia Nacional y el tratar de blindarla para que no sea penetrada por el crimen organizado, como sucedieron otras corporaciones en el pasado. Y eso definitivamente es algo en beneficio de la ciudadanía. No es un tema de volver al 68. Eso me parece inaceptable, Alfredo. Déjenme hacer una pausa, necesitamos un corte. Volvemos en esta mesa. Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Alfredo Figueroa. Volvemos en un momento más. Lo mejor de Aristegui Noticias. Claudia Sheinbaum Pardo rindió protesta ayer como la primera presidenta en la historia de México, con lo que se sumó a la lista de mujeres mandatarias en el mundo, siendo ella la número 27. La morenista se comprometió a garantizar las libertades de expresión, prensa, reunión y movilización, respetar los derechos humanos y garantizar la diversidad. El peso mexicano se apreció este miércoles, a un día de que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el poder, aumentando su valor en 86 centavos frente al precio de referencia del martes, cuando cotizó 19 pesos con 43 centavos. En su primer discurso como mandataria, Sheinbaum ofreció disciplina fiscal, autonomía del Banco Central e impulsar la relocalización de empresas durante su sexenio, la cual fue bien recibido por analistas y operadores. La primer ministra de Italia, Giorgia Meloni, convocó a una reunión urgente de líderes del G7 para tratar la actual escalada de tensiones en Oriente Medio, tras la invasión israelí en Líbano y el ataque con misiles lanzado por Irán contra Israel. La primera ministra italiana destacó la necesidad de trabajar hacia una solución diplomática en el inicio del Consejo de Ministros. La ONG dedicada al desarrollo solidario Public Eye y otras entidades asociadas entregaron a Nestlé una petición con 105,000 firmas para que deje de añadir azúcar en productos para bebés que comercializa en países en desarrollo. Los activistas se manifestaron ante las oficinas centrales de Nestlé en Suiza, donde entregaron la petición y devolvieron a la empresa 40 cajas vacías, que representan de forma simbólica el equivalente a 10 millones de terrones de azúcar. Consulta esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5548 82 88 22. 5548 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Aristegui Noticias te invita a ser parte del debate público. Buenos días. Hola, Carmen. Carmen, buenos días. De lo que ocurre en México y el mundo. Que los jueces y magistrados. Las declaraciones de Ken Salazar. Opina. Y me da tanto gusto. Tanta información. Analiza. Claudia Sheinbaum y su partido. No estoy de acuerdo con jueces a modos. Critica. Inexacto y ridículo. Me preocupan los abusos de poder. Ejerce tus libertades. Buzón de voz. Buzón de voz. Agrega a tus contactos el número 5548 82 88 22. 5548 82 88 22. Búscanos en tus contactos de WhatsApp y envíanos un mensaje de voz. ¿Por qué hicieron esa reforma? Está más politizada la población. Como un pacto de impunidad. Tu opinión nos importa.
Aristegui Noticias. Desde cualquier medio, periodismo en libertad. Ahora también estaremos en YouTube, Aristegui en vivo. Y como siempre, encuéntranos en www.aristeguinoticias.com. Aristegui en vivo. Regresamos. Estamos de regreso esta mañana con Alfredo Figueroa y con Sergio Gutiérrez Luna, los dos, gracias. Y bueno, pues retomamos el hilo, nos quedamos en el corte, antes del corte, escuchando esta discusión al final de cuentas. Estamos frente a una situación en donde muchas voces dicen se ha echado a andar la militarización de México, para resumirlo en una palabra, con una reforma a las Fuerzas Armadas, al Ejército y la Guardia Nacional recientemente promulgada por el expresidente López Obrador. Y pues este parangón que se está aquí discutiendo entre 1968, hoy 2 de octubre, hoy donde el Estado mexicano pide disculpas formales a las víctimas del 68, y en eso estábamos. Entonces dijo Gutiérrez Luna lo que dijo antes del corte. ¿Y qué dices al respecto, Alfredo Figueroa? Porque bueno, pues al final, ¿estás o no comparando 68 con 2024? ¿Estás haciendo este paralelismo forzadamente, como diría Sergio, o qué está pasando? Estoy haciendo ver que hay una condena a una práctica de algo que nunca debió ocurrir en el 68, al mismo tiempo que hoy, por distintas razones, en otro contexto, etcétera, eso lo podemos discutir, en algunos sentidos peor que el del 68, se decide... ¿Peor qué? El contexto de violencia de este país respecto violencia criminal, la violencia incitada por el Estado a través del Estado. Permíteme terminar. En el 68 había un contexto distinto de violencia. En algunos sentidos, el de hoy es peor. Es otro país, es otro contexto y otras condiciones. Violencia criminal. Violencia criminal, por supuesto, y también la que ejerció el Estado en su momento era en esa época también criminal, la que ejerció el Estado. Bueno, sí, entonces, dicho esto. Esa es la diferencia, Carmen, crimen de Estado. Dicho esto, hoy la discusión sobre tomar la determinación que parece como aislada de, pues no teníamos, han pasado 6 años de la llegada de Morena a la presidencia de la República y de una presencia muy importante en las cámaras. Han pasado 6 años. En los 6 años, el Congreso en su conjunto salvó un voto, construyeron la posibilidad de ser una Guardia Nacional, civil, de carácter civil. 6 años después de eso, hay una renuncia a que sea civil, porque ahora se hace lo que ya de facto venía ocurriendo, que es que sean los militares quienes estén haciendo ese cargo de la Guardia Civil. Y lo segundo que hay que revisar es cuáles son los resultados de esa acción durante este periodo. Y cuáles son los resultados de esa estrategia durante este periodo. ¿Qué falta en esta discusión? Faltan un montón de cosas. No solamente la militarización es una palabra que asusta o que preocupa, que sí, por muchas y buenas razones históricas también, que podemos seguir discutiendo. Asusta y preocupa porque ese ejercicio no ha dado los resultados que se esperarían
en un país como este, con un nivel de captura del territorio en algunos casos. Hay estimaciones distintas, yo me voy por la que he leído más conservadora, de cerca de 30% del territorio, en donde quienes mandan son ellos. Como si no hubiera una relación absolutamente vinculada entre el crimen y los gobiernos, de todo signo y nivel, como si no hubiera la posibilidad de que los militares, como además se ha acreditado en muchos casos, han estado implicados en casos asociados a prácticas contrarias a los derechos humanos. Y la muestra más clara de eso, y más clara de esa aplicación para enfrentar lo que hacen los militares en este país, es el caso Ayotzinapa. Voy al tema concreto de lo que dijo la doctora sobre el tema. La doctora y presidenta, la costumbre de decirle doctora, pero ahora, como dijo ella ayer, presidenta con A. La presidenta en el tema de seguridad. ¿En qué vemos que va a centrar sus esfuerzos, los esfuerzos de este gobierno en materia de seguridad? En un tema de inteligencia. Reforzar el tema de inteligencia a través del Centro Nacional de Inteligencia y con dos acciones muy concretas que ya anunció, que son enfocarse en Michoacán y Chiapas, que tienen ahorita unos problemas de seguridad. En Chiapas particularmente con estos esquemas de cobro de piso que están en el caso del Limón y ver los resultados que darán en un par de semanas. ¿Qué te diría yo, Alfredo? Es un poco tramposa tu argumentación, por no decir tramposa, te lo voy a considerar medio tramposa, porque medio tramposa, porque lo que yo te diría es en un mes. Si tú nos invitas, Carmen, sentémonos aquí a ver cuáles han sido las acciones y los resultados en esos dos casos concretos y específicos, el tema de Chiapas y el tema de Michoacán. Bueno, en un mes vamos viendo cómo va evolucionando estas acciones concretas. Hagamos ese corte. Sí, porque venir al traer a colación el tema del 68 y con la evolución que ha tenido ahorita el tema de la Guardia Nacional para sintetizarlo en que por el solo hecho de ser militar se cometen violaciones a los derechos humanos, no, me parece simplista. Y me parece más bien un argumento... No, pero yo lo he dicho, lo que estoy diciendo, Sergio, es que estos militares de esta época han violado derechos humanos, estos militares de esta época han establecido obstáculos, permíteme terminar, para, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa, y ni siquiera se continuaron las investigaciones en esa dirección. A ver, está en los puntos de la doctora continuar con la investigación del caso de Ayotzinapa. Y lo que hemos visto es que el ejercicio de la fuerza pública, sea por parte de policías civiles o por parte de militares, conlleva o puede conllevar a ejercicios que tienden a intercambio de fuerza, es justamente eso, y que hay que analizarlo a uno en cada aspecto. Es decir, por el hecho de ser militar, no solo por eso implica que vas a violar derechos humanos, ni que eres propenso a violar derechos humanos. Lo que pasa depende de las circunstancias y de las condiciones. Y depende de las circunstancias y las condiciones. No puedes Sergio, generalizar ni simplificar. No, Sergio, y de tu formación. Y por eso importa tener una distinción entre una y otra cosa. Porque un militar no está formado para ser un policía. Porque un militar está formado para otro tipo de defensa respecto de lo que hace una policía civil en el mundo. Independientemente de una discusión estructurada respecto de si debe el Estado conformarse con una policía de carácter militar o no. Lo cierto es que durante mucho tiempo este Estado, el mexicano, enfrente de su peor circunstancia, que es la violencia que se vive en México, ha abdicado de construir una policía civil con características civiles, más allá de que originalmente tenga un nutrimiento de personas que vienen de la parte militar. Y lo que es muy grave, y ojo, estoy hablando del contexto actual, ojalá esa discusión se dé. Yo creo que necesitamos tener otras condiciones sociales para eso que estás diciendo. Yo pienso que es fácil en el discurso decir lo que tú dices, vamos por una policía civil de inmediato. Yo creo que hay que tener una maduración de un cuerpo que sí esté blindado y que sí tengamos por eso había un quinto transitorio para ir para allá. Por eso había un quinto transitorio, porque hace casi 6 años el gobierno anterior se comprometió a la construcción de esa policía que hoy
Cuando se determina que ya pasa directamente a la Sedena, hacemos una cosa que es la abdicación a la construcción de eso. ¿Eso constituye una diferencia? Sí, es una diferencia notablemente importante respecto a cómo enfrentar un fenómeno como este. No basta, otra vez repito, decir, vamos a continuar investigando el caso de los 43 de Ayotzinapa. ¿Con qué? ¿Con qué elementos? ¿Con qué herramientas? A ver, esa es la gran pregunta. Te dije hace un momento. Lo que dijo la presidenta ayer fue un, digamos, catálogo de 100 acciones, entre ellas una, continuar con las investigaciones de Ayotzinapa, y en los días siguientes veremos los cómo y los datos concretos de cómo esas acciones se van a ejecutar. Estamos en el inicio de un sexenio con directrices claras y rutas claras, entonces esperemos un poco, Alfredo, no hay que precipitarnos en calificar negativamente lo que yo creo va a ser un buen gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, viene mucha materia por venir, muchos elementos para seguir discutiendo y analizando con todo lo que aquí se ha dicho, con las reformas que ya están en curso, con las que se presentaron el sexenio pasado, con las que presenta ella. Hay un conjunto de cosas que están aquí, que son tan importantes como las que están diciendo ustedes, el tema militar, el tema de la reforma judicial y demás asuntos que son prioritarios. Me gustaría cerrar la mesa, les propongo, con el tema político y el acuerdo, el tema del diálogo político, el tema de la conformación de las mayorías, que aquí se ha discutido amplísimamente. Ayer vimos una escena que fue muy controvertida, que por cierto dio respuesta a la presidenta hoy sobre Velasco del Partido Verde Ecologista de México, esta escena donde ella le toma la mano y le da un beso en la mano. Ella reconoce que fue así, que efectivamente beso en la mano a Velasco en reciprocidad, porque ahora está circulando otro video donde está Velasco, el del Partido Verde Ecologista, dándole un beso a Claudia Sheinbaum, y un poco ahí para machar la idea de la reciprocidad. Esta escena en particular ha dado mucho que hablar, es polémica. A ver si tenemos el fragmento donde la presidenta Sheinbaum contesta pues a la pregunta del tema, porque incluso se estuvo discutiendo si había sido un beso o no, si había sido el ángulo de la cámara, etcétera. Pero digamos que tiene su significado la escena, porque estamos hablando de las alianzas políticas, de la conformación del Congreso del que eres parte, Sergio Gutiérrez Luna, de lo que está por venir en materia de discusión de reformas trascendentes y demás cuestiones. Entonces, vamos a escuchar, para no quedarnos con la duda, de lo que dijo y contestó Claudia Sheinbaum esta mañana sobre esta imagen de Manuel Velasco, el exgobernador de Chiapas. Yo acostumbro, cuando es algo que hago desde hace mucho, ya ven que hace mucho se usaba que a las mujeres las besaran en la mano. Entonces yo acostumbro que si llegan a darme un beso en la mano, yo regreso el beso. Es una práctica que tengo, la hice en toda la campaña, la he hecho desde hace mucho tiempo, y fue eso, sencillamente. Me besaron la mano, regresé el beso, y algo natural y de reciprocidad, digamos, que hago desde hace mucho tiempo. Bueno, pues esta es la respuesta que dio Sheinbaum sobre esta fotografía. Pero bueno, la fotografía nos lleva al debate y la discusión de cómo está en este momento el tema político, porque al final de cuentas tienen Morena y sus aliados esta mayoría que ha sido debatida fuertemente, esta mayoría calificada en la Cámara de Diputados, tienen en la Cámara de Senadores lo que tienen, que es ese voto también polémico a más no poder. ¿Y qué se perfila? Sergio, te lanzo el balón en esta materia, dado que vienen discusiones trascendentes que ya se han dicho aquí. Imagínate cómo estará el debate político si estamos centrados en una muestra de que no hay más. Fin. ¿Cómo va a estar el ambiente en las cámaras? Yo creo que... Partido Verde Ecologista, segunda fuerza. Es la segunda fuerza. Congreso, increíble. Yo creo que vamos a tener un diálogo con todas las fuerzas políticas para ir construyendo estas reformas que vienen. Creo que ha habido hasta el momento un ambiente, a menos por la Cámara de Diputados, un ambiente de entendimiento. Como tú decías hace rato, Alfredo, con diferencias, obvio, tenemos diferencias, pero las hemos ido procesando. Y esto se vio desde el primer día, cuando aprobamos la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, donde en condiciones adversas, porque fueron condiciones muy adversas, el estar en
en la Magdalena Mixhuca, todos juntos, hechos bola, con calor, muchas horas, condiciones muy adversas que podían ser detonante incluso para altercados, no se dieron. Cupo la prudencia en la mayoría y también en la oposición. Y yo creo que si seguimos por esa ruta vamos a poder ir procesando adecuadamente. Que te digo también, nosotros tenemos una agenda que fue parte del programa que sostuvimos en campaña y por el que la gente votó. Vamos a sacar adelante esa agenda sin duda. Vamos a impulsar esto que nosotros empeñamos como palabra en la campaña, sin duda. Vamos a apoyar las iniciativas de la presidenta, por supuesto que también. Somos del mismo partido, somos del mismo proyecto. Sería ilógico que las fuerzas políticas que representamos el bloque, que fuimos a las elecciones y que ganamos el Ejecutivo y el Legislativo, no vayamos juntos en las reformas que nosotros tenemos como mandato para el país. Alfredo. Bueno, con relación a la imagen, me parece que es una explicación de por qué se sucedieron esos hechos. El hecho mismo de la fotografía ocurre o se sucede porque ya no estamos hablando de alguien en un mitin, estamos hablando de la presidenta de la República, sometida a ese escrutinio a partir de ahora y de un conjunto de ellos. Pero no me detengo en si esta muestra en la muestra de afecto, que yo le creo que así ocurrió, o sea, no tengo por qué desconfiar de eso. No da para más. Para lo que da es para hablar de cómo uno se califica de izquierda haciendo acuerdos con el Partido Verde. Para eso da. Para el tipo de relación que se ha establecido con el partido más corrupto de la historia política de México, da. Para hablar de lo que hizo esta persona en Chiapas, da. Esta persona con la que se tiene afecto. Que es ahora, me parece otra vez senador de la República, el señor Velasco. Para todo eso y para la suma de contradicciones, me decías, no nos precipitemos a calificar mal el gobierno. Bueno, mi tarea es analizarlo. Yo te diría, no te precipites a calificarlo bien, porque hay cosas. Parte de por eso. Por eso. Claro, yo tengo la expectativa de que nos vea bien. Pero sobre la base. Bueno, de lo que, esperen, de lo que no, yo no espero, perdón. No. Yo no espero que digamos, no hablo si bien o mal. La gente dice, por ejemplo, queremos que le vaya bien, y queremos que le vaya bien, por supuesto. A menos, yo espero que eso sea tu intención, Alfredo. Mi intención es que le vaya bien a la democracia de mi país. Claro. Si tenemos una presidenta en México que decide emprenderla contra ella, no espero que le vaya bien, espero que le vaya mal. Si tenemos una presidenta... estás dando supuestos que no están pues tú me en la mesa, no estás en el ambiente y estás prejuzgando algo que no ha sucedido. Te estoy siendo catastrófico, además. No te estoy contestando. Yo creo que... Te estoy contestando. No quiero a costa de lo que sea. Pero nadie dijo a costa de lo que sea. Por eso te lo estoy explicando. Por eso te lo estoy explicando. Yo quiero que le vaya bien a alguien que esté trabajando en favor del país. Si es el caso de Claudia Sheinbaum, espero que le vaya bien. Pero si no es el caso, espero que no le vaya bien, así de clarito. 1. 2. Me parece muy importante, Carmen, decir que esta construcción de modelo de Estado que hay aquí, en términos de esto que se llama el mandato de las urnas, etcétera, que es siempre, desde luego, una interpretación posible, qué quiso decir el elector, en cualquier sentido, y el cumplimiento de eso representa la creación de un régimen de corte autoritario. Yo advierto que buena parte de las reformas que hoy se han presentado como con posibilidades de ese plan son la prefiguración de un sistema y un modelo de corte autoritario, de partido dominante en el país, que no es un proceso ni siquiera, digamos, de redefinición del régimen de la transición para tener un régimen democrático de otro cuño, sino autoritario en muchos sentidos. Esa que se prefigura, por lo menos en términos de proyectos a los que yo he tenido acceso a conocer, empezando por el del Poder Judicial, es un modelo que no habrá de fortalecer ni la justicia ni la vida democrática del país. Esa es tu opinión muy personal. Pues claro. Pero nosotros la sostuvimos en campaña y la gente votó por eso. Sí, ¿por qué Entonces votó la gente? Es un dato bien importante. ¿Por qué votó la gente?
Por la plataforma que sostuvimos, y entre otros, uno de los elementos más importantes en campaña, sostenido por la ahora presidenta y por la mayoría que fue a la elección, fue la reforma al Poder Judicial. Sí. No podrás decirme que no. Y la gente con convicción votó por eso. Cuando yo le digo a la gente, vamos a hacer una reforma al Poder Judicial porque es corrupto, la gente dice check. Sí, hay un problema de corrupción en el Poder Judicial. Vamos a hacer que el pueblo decida quiénes son los jueces. Check. ¿Qué parte no le contamos al pueblo cuando hicimos la campaña? Oigan, yo me voy a encargar de todos los que sean candidatos. Yo voy a ser el controlador del acceso a lo que van a votar ustedes. Espérame, ¿la oposición ahora, no pudo hacer eso? Yo no sé qué haga la oposición. Bueno, pero es que así son los sistemas democráticos. Contrastar posiciones para que la gente decida qué quiere y votaron por nosotros, Alfredo. Lo que no le contaron a la gente es que no se trataba de que el pueblo eligiera, sino de que el pueblo tomara o eligiera aquellos que el grupo en el poder ya previamente iba a poner en la boleta. Eso es lo que no le contaron a la gente. Suposición no es una suposición. No es una suposición. Mira, es parte de un proyecto. Muy evidente el día de hoy. O sea, no, qué bueno que sea evidente para ti. No. Mi opinión, además te preocupa que dé mi opinión. Es que lo que vengo a dar aquí es mi opinión. Yo lo sé, pero sobre sucesos actuales, no sobre hipótesis. Sí, sucesos actuales son lo que ya votaron. Y sobre lo que va a suceder. No, ya votaron. Eso no viene, no es ya algo votaron tangible. Un diseño institucional. Sí es tangible. Si revisas la reforma que votaron, que te tocó votar a ti, sí, claro, advertirás que hay en esa reforma un intento esencialmente de sustituir no a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De tu parte. Bueno, esa es tu opinión. Esa es tu opinión, ahora la das. Yo creo, y hay evidencia en relación a cómo se van a elegir los comités que van a seleccionar a su vez a los candidatos a llegar a esa boleta, que ese proceso es un proceso de control no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino del conjunto de jueces, magistrados y ministros y ministras que estarán llegando a esa boleta. Eso es lo que me parece que es la intencionalidad de esa reforma. No el ejercicio en donde llegan jueces de carrera y otra historia. Por cierto, una reforma que tiene además un mecanismo de implementación muy complejo en realidad, sin ley secundaria. Oigan, bueno, el tema da para muchísimo, pero les propongo ir cerrando esta mesa. Se nos acaba el tiempo. Me gustaría escucharlos sobre lo que puede venir en esta materia. Estamos en un momento bastante delicado de una confrontación muy fuerte que se vivió en el sexenio pasado ya entre el presidente, bueno, el que era presidente de la República y el Poder Judicial, como no habíamos visto nunca en la historia en términos de una confrontación de poderes, que ahora pues estamos viendo qué va a suceder próximamente, y próximamente pueden ser las próximas semanas o pocos meses, para una resolución esencial que tendrá que tomar la Suprema Corte de Justicia. Y esa situación que tendrá que resolver la propia Suprema Corte de Justicia de si entra o no en la materia constitucional respecto a la reforma que promulgó López Obrador el 15 de septiembre. Estamos en una situación donde los escenarios que se presentan son sumamente delicados, y yo creo que podrían tomar la decisión ya sea de resolver amparos. Hay una discusión entre especialistas muy fuerte, ya sea resolviendo cómo se procesó la reforma en la Magdalena Mixhuca conforme a las condiciones. Hay escenarios diversos y una interrogante abierta de si la Corte dará o no el paso en mayoría para que esta reforma constitucional sea lo que pueda hacer. Aquí, si eso ocurre, está la gran pregunta de si quien ahora es nuevo gobierno y el propio Congreso y los entes públicos susceptibles de recibir órdenes judiciales acatarán o no. Y este es uno de los temas más importantes que en este instante tenemos, y una de las preguntas más fuertes que tenemos, Sergio, Alfredo, respecto a qué puede venir. Podemos discutir todo lo que ha sucedido ya, los desacatos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, el presidente de la República, el Diario Oficial de la Federación, todas las suspensiones que se han emitido por parte de entes judiciales. Podemos estar a favor o en contra, esa no es discusión ahorita, sino que se emitieron suspensiones que no se cumplieron. Y ahora tenemos al máximo Tribunal de Justicia
que está por resolver esto. ¿Qué ves, Sergio Gutiérrez Luna, en este panorama como vicepresidente de la Cámara, pero en el análisis que puedas hacer como político y como parte de Morena y como parte de un nuevo momento para la historia? Muchas veces se habla de la necesidad de respetar las competencias de los poderes, de los equilibrios entre poderes. Lo que nosotros hicimos fue lograr una mayoría calificada para... Creo que yo incluso estuve aquí una vez contigo. Sí. Y es más, creo que contigo, Alfredo, comentando ese tema de la sobrerepresentación, que era una patraña, una verdadera patraña, que me sorprendió mucho que personas que conocen el sistema electoral como tú lo has conocido trajeran esa patraña. Pero bueno, más allá de eso... Ahora responderé, ¿no? Pero más allá de eso... Bueno, es que... sobre el fraude que cometieron, ahora responderé sobre el fraude. Bueno, eso ya merece otro programa entero. De verdad que fue una gran irresponsabilidad de personas, te lo digo así directo, Alfredo, como tú, como Lorenzo Córdoba, como Ciro Murayama, que saben cómo funciona el sistema electoral, que sostuvieran esa patraña con una intencionalidad política. Pero está bien, ahí la dejo. Tuvimos la mayoría calificada, reformamos la Constitución. ¿Qué vemos en algunos jueces? No la Suprema Corte hasta el momento, y creo que la Suprema Corte tendrá prudencia, que en algunos jueces no solo una arbitrariedad jurídicamente en lo que están resolviendo, que se puede combatir, sino también una ausencia de pudor para defender, para evidenciar que están defendiendo su statu quo y sus privilegios. No tienen pudor en decir, yo emito esta sentencia que no tiene ni pies ni cabeza para impedirte que tú, poder reformador de la Constitución, me toques. Porque lo que yo tengo, nadie me lo puede quitar. Perdón, nadie me lo puede quitar. Entonces, esa falta de pudor y esa falta de para nosotros, vergüenza es inaceptable. ¿Qué vemos nosotros que podrá resolver la Suprema Corte? Yo creo que deberá resolver con prudencia. Esta reforma constitucional es una reforma publicada, vigente, que debe de acatarse por todo el Estado mexicano. Brevísimo, ¿qué entiendes por prudencia? Reconocer que es una reforma constitucional vigente y que debe acatarse por todo el orden mexicano. Bueno, ya tuvimos un programa efectivamente sobre la discusión de la sobrerepresentación. Yo mantengo, no hoy, ni hace 6 años, sino desde el 2015, que esto es un fraude a la Constitución. No lo mantengo ahora, por cierto. Entonces, cometido por el PRI y por Morena. Por cierto, con compañeros de partido de Sergio, como se lo dije ese día. No, esa patraña que él habla, en realidad es un fraude que hemos mantenido y mantuvimos personas que en ese momento coincidíamos en que de lo que se trataba era de burlar la Constitución mediante el sistema de coaliciones. Hoy el 54% de Morena y a sus aliados tienen una representación en la Cámara de Diputados de 2/3, por no hablar ya del mecanismo a través del cual lograron los 2/3 en la Cámara de Senadores. No me detengo ahí porque no es el tema de debate de hoy. Solo sostengo que esas dos mayorías son, en muchos sentidos, fraudulentas desde distintas perspectivas. Punto número 2, que yo pongo en escena. Creo que hay una extraordinaria discusión sobre lo que entendemos por el principio de legalidad. Yo puedo estar en absoluto desacuerdo con la resolución de un juez, como lo he estado muchas veces. Por cierto, en torno a temas tales como la sobrerepresentación y a otros muchos temas. Y de hecho creo que hay una extraordinaria cantidad de resoluciones de jueces producto de la corrupción en México. Muchas de ellas. No solo cuando me perjudican, es que yo considero que entonces no debo acatar una resolución. En mi opinión, una autoridad, aunque esté en desacuerdo con la resolución de otra autoridad, independientemente de la opinión que tenga de esa autoridad, tiene la obligación, en mi opinión, de dar cumplimiento por la vía institucional a eso y combatirlo por la vía institucional que considera pertinente. Esto es lo que yo considero. Si queremos respetar las condiciones de institucionalidad del país. Eso con relación a los amparos. Con relación al tema de que hay un debate extraordinariamente importante en México. Y sí creo, Carmen, que podemos estar en uno de los escenarios, no necesariamente en el que desea Sergio, no, evidentemente, pero uno de los escenarios posibles es que haya una resolución de la Corte
que ponga o que determine por causas formales o por causas de fondo que esta reforma es no constitucional, o sea, que invalide esta reforma. Y estamos ante una situación límite en México en relación a una condición como esta. Creo que hay buenas razones para sostener un debate mucho más amplio en relación a lo que es el 135 y el poder reformador de la Constitución, y si ese poder reformador o esa funcionalidad de órganos que reforman la Constitución pueden ser sometidas a una revisión por un poder de la República o no. Y creo que es una discusión de Estado y de modelo que vale la pena tener. Creo que hay posiciones en uno y otro sentido que vale la pena analizar. Si una decisión de esta naturaleza se llevara a cabo, y aquí voy sí voy a hacer futurismo como el que le gusta a Sergio, es la siguiente. Como el que te reconoce. Yo esperaría de la Presidenta de la República... Tu futurismo es muy catastrófico, a ver, venga, tu futuro. Y el tuyo es fantástico. Lo que yo creo, pero no solo creo, sino deseo que ocurra, es que si ese escenario se diere, si el de que efectivamente la Corte invalida esta reforma, espero, por su propia historia, un comportamiento de la Presidenta de la República en el marco institucional, actuando, y tiene muchas herramientas para actuar, en muchos sentidos, pero actuando acatando lo que resuelva la Corte, y luego usando todos los medios que están a su alcance para resolver una diferencia constitucional de este orden. Me preocuparía profundamente que si el máximo tribunal del país tiene una resolución, la Presidenta de la República, y creo que es la líder además hoy de no solamente el Parlamento, sino de un partidos de un movimiento, tenga un comportamiento evidentemente rechazando lo que ha resuelto la Corte, porque no puede estar de acuerdo con algo con lo que ella coincide, pero sí acatando las decisiones de la Corte. Una pregunta rápida. Yo espero eso de alguien que sí creo que por encima de otras consideraciones va a poner en escena el principio Pregunta de rapidísima. ¿No te preocuparía a ti, en ese escenario que tú dices, que la Corte inobservara el mandato del constituyente permanente? ¿Esa parte no te preocuparía? O sea, ¿solo te preocuparía la parte de si la Corte resuelve? No, yo sé. Pregunta rápida. Sí, ¿Eso no te preocuparía? Sí, me preocupa en un sentido, Sergio. Me preocupa en un sentido que es muy relevante. Creo que la Corte tiene que tener límites para algunos aspectos de reformas constitucionales. Y creo que la Corte, y es una discusión teórica la que estoy proponiendo, ojo. De legitimidad democrática. Sí, el tema es legitimidad democrática. Sí, por supuesto. Y tiene elementos también para entrar en algunos aspectos que, aun siendo modificaciones constitucionales, están siendo contrarios al propio texto de la Constitución. Me explico. No podría la Corte entrar en un tema que no sea de un eje esencial del diseño del Estado, del diseño de los derechos fundamentales que la propia Constitución reconoce en el articulado, simplemente para detener el poder reformador de la Constitución. Eso por una parte. Pero sí creo... Entonces sí podría preocuparnos que la Corte... Me preocupa en una parte. En ese escenario futurista que tú tienes, quisiera una aberración. En una parte. Incluso en tu contexto. Ya ni siquiera en el mío, en tu contexto. En una parte me parece que hay un debate que tener sobre hasta dónde el poder reformador de la Constitución puede ser detenido. Supongamos que se da esa resolución en tu contexto, que sería inadmisible una resolución de la Corte. En tu contexto, en tus parámetros, en los parámetros que tú dijiste, en los límites que tú dijiste que la Corte no puede pronunciarse, supongamos que lo hace para invalidar esta reforma constitucional. Viola tus parámetros, los que son tus parámetros donde la Corte no puede meterse, y emite una sentencia violando esos parámetros que tú tienes. Sí. ¿Ahí qué procede? El acatamiento de la o sea, en mi opinión, está bien, asociado al principio de legalidad. Claro, al otro día. Está bien, o sea, pero entonces, ¿cómo combates? Por eso, yo lo sé, pero estamos aquí en un debate político y de legitimación democrática. Si nos vamos a lo jurídico, entonces ya no debatamos nada. La Corte en una palabra puede decir, no sirve, se acabó, fin. Entonces, como tenemos una fe ciega en que vamos a acatar lo que dice la Corte, no. Estás
aquí está el punto. Es que vuelve al punto. A ver, aquí está el tema. A ver, tú dices, aquí está la respuesta que Sergio está dando. Sí. A ver, tú dices. Tú me dices, tenemos que tener, que respetar que la Corte tiene la máxima Corte palabra. resuelve lo que la resuelve. Corte emite una sentencia que dice, esa reforma no sirve. Punto. ¿Se acata o no ¿Qué se hay que acata? hacer ahí? Entonces, si nos vamos solo al tema de discusión jurídica, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero es también un tema político y de legitimación democrática, donde el Poder Reformador emitió una determinación con base en la legitimación democrática que no solo tuvieron las cámaras de senadores y diputados, sino la mayoría de los congresos de los estados, donde también hay una mayoría. ¿Y por lo tanto? Y por lo tanto debe respetarse. Y por lo tanto, si la Corte resuelve que es inválida si la Corte resuelve que es inválida la reforma... A mí no me gusta el futurismo. No, pero a ver, no, es que estamos en los escenarios. A ver, estamos en un punto crucial. Estamos analizando el escenario futuro. Son escenarios. A ver, yo no voy a... De verdad es que no voy a polemizar sobre un escenario de ese tipo. Yo lo que dije hace rato es que creo que la Corte va a tener prudencia y que va a respetar lo que dice la Constitución. Es su deber. Fin. Eso es lo que yo pienso que va a suceder. Tiene una franja a mí ese escenario a mí no me convence. Y en ese escenario, pues no quiero yo emitir una opinión catastrófica o de descalificación a algo que no ha sucedido. Yo creo que no abona el debate democrático. Creo que en el debate que tenemos aquí sobre el escenario que planteó Alfredo, lo comento, pero no quiero decir algo que creo que además no va a pasar. Yo estoy convencido que no va a pasar. Que la Corte va a entrar. No quieres decirlo, pero lo fraseaste hace un momento. Cuando yo dije estaba analizando el escenario hipotético de Alfredo. Estaba analizando el escenario hipotético de Alfredo. Es un tema crucial. ¿Estamos de acuerdo? Es un tema muy importante, pero crucial, yo creo que no va a dar para debate. Yo creo que todo va a ser en el sentido que lo estoy comentando. Y, bueno, pues cuando se dé, si se da, nos invitas otra vez, Carmen. Y están invitados, invitadísimos. Ya tenemos como 5 invitaciones y las vamos a cumplir. No, las vamos a cumplir. A ver, ya lo dices de una... Autoinvitaciones. Oye, ya lo dices de una cierta manera, lo de la Corte y su prudencia. ¿Algo sabes? No, para nada. No, cero. Bueno, el enigma está abierto, la interrogante está abierta desde luego sobre lo que puede hacer o decidir la Suprema Corte de Justicia, pero sin duda es un tema crucial por todo lo que han dicho ustedes. Indudablemente es un debate de altísimo nivel y fundamental para la República, así que todo por verse. Nos vamos, les doy un minuto a cada quien si les parece. Te propongo, Alfredo, cerrar, te propongo, Sergio, cerrar esta mesa intensa. Dejaron aquí varias banderillas puestas para seguir discutiendo estos asuntos. Bueno, en torno al final es un escenario posible. Yo ya he dicho lo que espero que ocurra. Si ese escenario se diera, entiendo muy bien, además que el caso de Sergio es el de alguien que tiene una responsabilidad pública. Sí, además muy relevante en la Cámara. Eso es lo primero. Lo segundo que debo decir es, estamos al primer día de mandato de Claudia Sheinbaum. Yo hasta ahora advierto, digamos, ciertamente continuidad en el proyecto que ella ha expresado. Vamos a ver en qué signos, en qué elementos aparecen modificaciones de esto que han llamado el segundo piso de la transformación, ¿no? Como he dicho y reitero aquí, yo espero que si ese proceso es venturoso para la justicia y la democracia de mi país, sea un proceso exitoso, y si no lo es, o si el camino que se busca es otro, espero que sea absolutamente un fracaso. Eso lo dejo dicho, Carmen. Sergio Gutiérrez Luna, ¿cómo cierras? Gracias. A ti. Yo creo que el escenario no será tan catastrófico, o no será catastrófico como no será catastrófico como lo pinta Alfredo. Creo que la ruta, la formación, la personalidad de la presidenta Claudia Sheinbaum nos incita a pensar positivamente. Lo que ella ya ha señalado como el catálogo de acciones que se emprenderán, creo que nos lleva a un buen rumbo. Vamos evaluando poco a poco. Yo creo que ahí está dicho lo que ella piensa del país, las acciones que va a tomar en concreto en todos los rubros de la administración pública y de la vida pública y de la vida en general de las y los mexicanos, y vayamos analizándolo.
Iremos analizándolo y ya empezó esto. Ya empezó este momento con esta primera discusión en esta mesa. Les aprecio a los dos y sí, te tomo la palabra Sergio Gutiérrez Luna y si está de acuerdo Alfredo Figueroa, por lo pronto dijiste dentro de un mes para analizar lo que está ocurriendo en materia de violencia y estados de la República donde hay una fuerte circunstancia como Chiapas y Michoacán, decías, ahí y los demás dos asuntos. Acciones. Es que se anunciaron 2 acciones para esos estados. Exactamente. Bueno, en principio, si les parece, dentro de un mes, pero puede ser antes, evidentemente esto da para mucho. Sí, claro. Y si está de acuerdo Alfredo Figueroa, que volvamos a esta mesa. Con mucho gusto, Carmen, Sergio.